No lo quiero decir, ni siquiera lo quiero decir, pero nos estamos acercando al final de año y personalmente en esta época me dio por leer mucha literatura breve, que saben que de por sí es algo que suelo leer mucho, entonces pues también como es la época donde todo el mundo se estresa de sus metas lectoras, cosa que no debería, pero aquí les traigo una serie de recomendaciones de novelas principalmente breves. Pero nada, yo soy Jack y esto es Project Dragonfly. Pero bueno, como les digo, a mí la literatura breve me encanta, entonces también vengo a recomendarlas no por la ansia de terminar los retos lectores, sino porque es una maravilla. Me encanta el hecho de que personas puedan escribir con muy pocas palabras ideas gigantescas. Entonces, por esa misma razón, pues ya les traje un video de este estilo el año pasado, entonces si tienen ganas de más recomendaciones todavía, pues pueden ir a ver ese video. Y de hecho también en octubre me dediqué a leer o leí bastantes libros muy breves, unos que me gustaron mucho, unos que no me gustaron tanto, pero esos no los voy a agregar en este video porque pues el próximo video que toca es el wrap up del mes de octubre, entonces pues sería un poco redundante. Entonces si quieren, como digo, todavía más recomendaciones todavía, pues consideren suscribirse al canal para estar pendientes de ese próximo video. Pero nada, ¿comenzamos? Yo digo que podemos comenzar. Todos estos libros son de menos de 200 páginas y ya que les comenté que el año pasado hice esta misma dinámica, en ese video, igual en este les pido que abajo en los comentarios me dejen recomendaciones de libros que a ustedes les encanten, que tengan menos de 200 páginas. Y dicho eso, voy a comenzar con un libro que justamente me recomendaron en ese video y que leí en algún momento de este año y me pareció muy bueno, que es sobre mi hija de la escritora surcoreana Kim Hye-jin, que es una novela queer que aborda los temas de la familia, principalmente los lazos familiares y cómo pueden ser o cómo se pueden dar fuera de lo convencional. Todo eso también con un cierto paralelo con los cambios políticos y sociales de Corea del Sur del momento. Me pareció una lectura muy buena. Continuamos con Tengo miedo torero de Pedro Lemebel. Este libro es un clasicazo, entonces supongo que ya lo conocerán, pero seguimos la historia de la loca del frente con su cierto romance con cierto joven con ciertas ideas políticas un poco contrarias al contexto en el que están viviendo, y más o menos en esos dos ámbitos se va desarrollando todo. Es una novela preciosísima que tienen que leerla sí o sí. Nos quedamos por ahí en el sur con la primera y por el momento única novela de Roberto Bolaño que he leído, que es Estrella Distante, ¿verdad? Cuando pensamos en Bolaño pensamos en los librotes gigantescos que son Detectives Salvajes o 2666, pero Bolaño también escribió libros bastante breves, entre ellos pues, el que yo decidí para introducirme en su obra, Estrella Distante, que nos centra con un grupo de escritores, de poetas, principalmente en el recuerdo porque están exiliados en otras partes del mundo, pensando en eso, ¿verdad? En el acto de escribir durante la dictadura y los primeros años de la dictadura, ¿verdad? Esa primera persecución y todo ese tipo de cosas. Otra novela más o menos en el mismo contexto que Tengo miedo torero, que ambas me parecen, aunque son muy diferentes, maravillosas. Una de mis lecturas más recientes que amé, es una de mis mejores lecturas del año probablemente, y que entra así como por casi nada dentro de los criterios de este video porque tiene unas 190 y tanto páginas, pero que me encanta que pues entra, o sea, justa y totalmente entra, es Cenizas en la boca de la escritora mexicana Brenda Navarro. Esta es una novela fuertísima, muy dura, pero también muy bella, que habla de los temas de la migración, de la pertenencia, de la identidad, de la salud mental y pues la mezcla de todas esas cosas, que es una novela fabulosa. Si quieren escuchar más de mi opinión sobre ese libro, pues pueden ir a ver el wrap-up del mes de septiembre, que aquí obviamente el tema de la cantidad de páginas varía según ediciones, pero también me di un poco la tarea de seleccionar libros que en la mayor parte de ediciones cumple con este criterio de tener menos de 200 páginas. Entonces, estamos así cumpliendo de a de veritas. Y un libro que parece que tuviera muchísimas más páginas porque es un libro maravilloso con una profundidad gigantesca que me encantó, es El caballero inexistente del escritor italiano Italo Calvino. Este lo leí el año pasado, a finales justo,
de los últimos libros que leí el año pasado por recomendación de Maggie y siguiendo un reto que tuvo durante ese año. Y me fascinó, o sea, tiene una gran cantidad de capas, principalmente hablando sobre la existencia, el propósito, qué nos hace existir y ser y estar presentes y todo ese tipo de cosas en un contexto de la Europa medieval con caballeros y todo eso, que es una novela fascinante que de hecho tengo muchas ganas de releer. Regresamos a Latinoamérica con otra de mis lecturas bastante recientes, que es Bonsai del escritor chileno Alejandro Zambra. Este fue mi primer acercamiento al autor y me pareció maravillosa. Es una novela, literalmente una novela bonsai, como dice su título, con una trama muy simple, eso sí es cierto, con una trama muy simple, pero que todo el peso cae en esa maravilla de cómo narrar con tan poquito. Y me parece una cosa fascinante, me encanta, quiero seguir leyendo a Zambra. Y de hecho el primer libro que leí este año fue Hombres al Sol del escritor palestino Ghassan Kanafani. Esta es una novela, es probablemente la novelita más popular del autor, que es también una cosa maravillosa. Narra la historia de 3 hombres tratando de huir de Palestina, tratando de encontrar mejores oportunidades fuera, y nos encontramos con un montón de temas de violencia, ¿verdad? Violencia burocrática, violencia física, violencia de todas formas, que nos ayuda a entender un poquito más el contexto de por qué emigrar, cómo son las condiciones, qué representa el irse, que es una novelita muy breve, con muchísima poesía también y muy poderosa. Así que Ghassan Kanafani, Hombres al Sol, sus otras novelas también son muy buenas, pero esta es la que les estoy recomendando. Abajo en la descripción, links de donación para ayuda humanitaria en Palestina. Y nos vamos un poquito más al sur, a Egipto, con una también novela así como impresionante, wow, genial, que es Mujer en Punto Cero de la escritora egipcia, otra vez, Nawal El Saadawi. Esta es una novela fabulosa en la que una mujer, una psicóloga, va a entrevistar a una señora, una mujer que está condenada a muerte, a preguntarle más o menos su historia, qué pasó. Y pues eso es toda la novela, la historia de esta mujer, de cómo llegó a ser a ser quien fue y a hacer lo que hizo. Es una novela muy fuerte, muy poderosa, muy polarizante también se podría decir, pero en el mejor sentido de la palabra. Entonces, por favor, háganse ustedes un favor, no a mí, háganselo ustedes, lean a Nawal El Saadawi. Y regresamos a Corea del Sur con Al atardecer del escritor Hwang Sok-yong, que es una novelita centrada en 2 personajes que aborda más o menos el tema del paso del tiempo, ¿verdad? El envejecer, el llegar al atardecer de la vida, pero también los cambios en las ciudades, ¿verdad? Cómo pasa en todo este tema de el progreso, ¿verdad? El construir, el cómo modificar toda esta vida tradicional a algo más moderno. Es una novelita muy breve, muy sutil también, así que es una para leer un poco entre líneas, pero que es una belleza. No sé cuántas veces he dicho ya belleza, pero todas son bellezas, se los prometo. Otra que les vengo a mencionar es Mi carta más larga de la escritora senegalesa Mariama Ba. Otra novelita ultra cortita, menos de 100 páginas esta incluso, que pues es una carta que le dedica esta mujer recientemente viuda a su mejor amiga. Y en ella hay un montón de temas, vemos un poquito las tradiciones y la sociedad senegalesa del momento, pero también poco a poco eso va construyendo a una crítica a esa misma sociedad patriarcal tan fuerte. Y pues eso, ¿verdad? Empezar a cuestionar de qué hacer, cómo salir de esto, todo ese tipo de cosas que, como digo, 100 páginas y una novelita que cada vez, con cada página que avanza, se pone mejor. Y para terminar, porque no puede ser que no haya mencionado mucha literatura guatemalteca, pues les traigo La letrada de Mónica Alvisures. Esta es una novela coral, una novela que sigue a varios personajes en los que se trata principalmente el tema de la memoria, la violencia y un poco el migrar. Entrelaza la historia reciente de la guerra civil guatemalteca con violencias como la violencia de género y violencia sexual y todo eso, uniéndolo también con todo el tema de la memoria y ese tipo de cosas, que es una novela que realmente vale mucho la pena, se la recomiendo.
quieres leer ciencia ficción, pero no quieres meterte a leer tochales que vienen en sagas de como 10 libros y cada libro son como 500 páginas, pues aquí te traigo un puñadito de libros de ciencia ficción de menos de 200 páginas. Comenzando por A Sound for the Wild Build, y aquí estoy haciendo un poquito de trampa, de la escritora norteamericana Becky Chambers. ¿Por qué digo que estoy haciendo un poquito de trampa? Porque esta es una biología, ambos libros son de menos de 200 páginas, en español se publicó todo junto bajo el título de Nombre y Robot, que ese libro sí que tiene más de 200 páginas, pero estoy haciendo trampa porque les estoy recomendando el primero en inglés, que de hecho el que más me gustó fue el segundo, pero si vamos a jugar por mis reglas, pues eso, ¿verdad? A Sound for the Wild Build, una ciencia ficción utópica que se plantea esta amistad entre un monje del té con un robot que está ahí en la selva, en lo salvaje, y su relación, su amistad, su constante charla sobre problemas existenciales, principalmente en este primer libro, mucho de la existencia, de cuál es mi propósito, de todo ese tipo de cosas. En la segunda pasa algo más social para entender a la humanidad, pero aún así es una biología maravillosa, por favor léanla si no la han hecho. El siguiente nos vamos a Bangladesh con El Gurja y el Señor de los Martes de Saad Hossein. Esta es otra ciencia ficción utópica, mayormente utópica, en la que pues tenemos que se despierta uno de los grandes jinns, uno de los grandes demonios de la región, el Señor de los Martes, y quiere destruir todo. Y va y se encuentra con esta ciudad súper omega desarrollada bajo el gobierno de esta inteligencia artificial y está frustrado porque no puede destruir, no puede ganarle a la inteligencia artificial hasta que pues hace su trabajo de vida, destruirla y todo eso. Es una novela hilarante que, aunque tenga todo esto tan loco y tan gracioso, no deja de lado el fondo. Entra un tema de cuando las estadísticas no son suficientes para entender al ser humano. Es una novela fabulosa y, como digo, graciosísima. Regresando a Latinoamérica, tengo El estruendo de El silencio del escritor mexicano Bernardo Fernández, o Bev, que técnicamente dos de sus libros entran en esta como Gel Azul y El estruendo del silencio, pero a mí personalmente me gustó más entonces este es el que les vengo a recomendar oficialmente. Esta es una cosa un poco medio loca en la que va un androide capitaneando más o menos una nave espacial dirigida por una inteligencia artificial hacia el final de la galaxia más o menos y en ese contexto pues se van dando un poco de charlas de por qué, ¿verdad? ¿Qué significa todo esto? ¿Qué era la humanidad? ¿Qué es la música? ¿Qué es todo este tipo de cosas? Con una narración doble centrándonos en uno de los grandes magnates de esta distopía corporativa en la que se convirtió la Tierra y más o menos viendo también su propósito, ¿verdad? Cómo vive. Es una novelita que está bastante bien, no vuela la cabeza tal vez, pero está bastante bien. Y para también hablar un poco de la historia del género, vamos aquí literalmente al bisabuelo, al tatarabuelo, al todo esto de la ciencia ficción, que sería Historias verdaderas del escritor de la antigua Grecia, Luciano de Samosata. Este es el primer libro que más o menos se puede considerar ciencia ficción. La primera vez que aparece en récord al menos la idea de aliens y los viajes espaciales es aquí, en la antigua Grecia, que es un despelote. Este libro es una sátira a las narraciones de viajes de la época en la que se inventaban que iban a haber cíclopes y todo ese tipo de cosas. Viene Luciano de Samosata y dice, les gano. Yo llegué a la luna a conocer a los reyes de la luna, a luchar en sus guerras contra el sol por el dominio de una estrella, y es una cosa, es un despelote porque obviamente es una sátira, es graciosísimo, es el trip más extraño de la vida porque es unas fumadas exageradas, pero es un muy muy buen rato. Aquí de hecho la mitad de este libro es el ensayo inicial, entonces la novelita tiene como 70 páginas, así que léanla por favor. Y para ir terminando les quería hacer un par de recomendaciones más fuera del género de la novela, comenzando con un par de recomendaciones de no ficción. No suelo recomendar no ficción porque es un género un poco complicado de recomendar. Si quieren que les haga un video recomendando, pues díganmelo abajo en los comentarios, pero lo que sí les traigo es El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl. Esta es más o menos la experiencia, la vivencia
personal de Frankl en los campos de concentración de la Alemania nazi, combinado con un poco su razonamiento psicológico a todo lo que vivió, a todo lo que vio y todo eso. O sea, está de más decirlo que esto es una cosa imprescindible. Bastante similar en cuanto a temas, también les recomiendo Cockroaches, que tristemente este es el único libro de los que les he mencionado que no está traducido al español, pero si tienen la oportunidad, léanlo igual. Cockroaches, de la escritora ruandesa Scholastica Mokasson. Este, igual que el que les acabo de comentar, es un memoir, son las memorias de la autora durante principalmente los primeros años del genocidio Tutsi en Ruanda. Es una narración obviamente súper oscura, pero que es importante. Es importante conocer de todo esto, aunque haya pasado en la otra esquina del mundo, es importante conocer este tipo de situaciones. Y el último que les quiero recomendar, que es más diferente a estos dos, es La Sociedad del Cansancio del filósofo coreano-alemán Byung-Chul Han. Este es el tercer libro del que leo, todos me han parecido maravillosos y La Sociedad del Cansancio es una cosa genial, contada de la manera más innecesariamente difícil posible, pero que es genial en su esencia. Es básicamente una exploración, tal vez un poco demasiado medicalizada, de la depresión y del cansancio que predomina en nuestra sociedad actual. Es un texto maravilloso, súper interesante, innecesariamente complicado, pero que vale la pena. Y para terminar les traigo un par de recomendaciones de cuentos. No quise incluir más cuentos porque sería un poco como fácil, ¿verdad? Los cuentos suelen ser más cortos que las novelas. Entonces solo les traigo dos, si no estoy mal, dos. Uno de ellos siendo Después del fin, de la escritora guatemalteca Vania Vargas. Esta es una cosa maravillosa, todos los cuentos me encantaron. Viene desde cuentos que son literalmente un parrafito a los más largos, creo que son de 2 páginas, de 2 o 3 páginas, todos geniales, hablando sobre la sociedad, básicamente. Y el último sería el monólogo Desde las tinieblas del escritor peruano Antonio Ronceros Galvez. Y si lo dije todo bien, como estrellita para mí, porque eso es un título y un nombre tan largo que se me suele confundir. Antonio Galvez Ronceros, que es una cosa maravillosa. Es una recopilación de cuentos y como hasta cierto punto aforismos que, que escribe este señor, que principalmente son cuadros de la sociedad en la que vive, la comunidad afroperuana, que es simplemente maravilloso. O sea, me encanta la forma de narrar de Antonio Galvez y simplemente me encanta. Así de simple. Entonces, si tienen la oportunidad, léanlo porque me pareció maravilloso. Y pues nada, estas son los 20 libros que les quería traer, 20 libros de menos de 200 páginas. Espero que les guste alguno de estos. Si leen o si han leído alguno, pues coméntenmelo abajo en los comentarios. Si les interesa alguno, pues si van a leer alguno también coméntenmelo. Y pues eso, ¿verdad? Ustedes pueden seguir recomendando a todo el mundo abajo en los comentarios. Pero nada, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por ver. Síganme en mis redes sociales, Instagram, Goodreads, para estar pendientes de lo que leo. Como digo, este es un tipo de libros que a mí me gusta. O sea, no es como reto, no es como nada. A mí me gusta la literatura breve, me gusta la novela breve. Entonces leo este tipo de libros a lo largo del año. Entonces síganme si quieren escuchar constantemente de libros de este estilo. Pero nada, nos vemos en la siguiente.